Hola y bienvenidos a La Voz de la Educación, el podcast donde se exploran los momentos más importantes en la historia de la enseñanza. Hoy se hablará de una de las primeras iniciativas educativas masivas en México, la Escuela Lancasteriana. Soy Heidi Díaz y en este episodio se analizará cómo este sistema revolucionó la educación en el México del siglo XIX, ayudando así a formar las bases del sistema educativo que conocemos. Acompáñame en este recorrido por la historia. Para entender el impacto de las escuelas lancasterianas en México, primero debemos conocer su origen. El sistema lancasteriano, o método de enseñanza mutua, fue creado por Joseph Lancaster a finales del siglo XVIII en Inglaterra. Este método permitía a los estudiantes más avanzados, llamados monitores, enseñar a sus compañeros bajo la supervisión de un solo maestro, lo que hacía posible educar a grandes cantidades de alumnos con pocos recursos. Pero, ¿cómo llegó este sistema a México? ¿Qué papel jugaron los jesuitas en su desarrollo? Tras la independencia de México en 1821, el país se enfrentaba a muchos retos y la educación era uno de los más urgentes. En este contexto, surgió la necesidad de reformar la enseñanza y hacerla accesible para más personas. Fue entonces cuando el sistema lancasteriano llegó al país de la mano de Manuel Cordoniú, un educador que conoció este modelo en Europa. En 1822, bajo el gobierno de Agustín de Iturbide, se fundó la primera escuela lancasteriana en la Ciudad de México y el método rápidamente se expandió. Pero lo que muchos no saben es que la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, desempeñó un papel importante en el ámbito educativo de la época, aunque desde una posición más indirecta. Los jesuitas, conocidos por su vasta red de instituciones educativas, fueron expulsados de México en 1767 durante la época colonial. Sin embargo, tras su regreso a principios del siglo XIV, su influencia pedagógica volvió a sentirse. A pesar de no ser los principales promotores del sistema lancasteriano, apoyaron la idea de extender la educación a sectores más amplios de la sociedad, en línea con su tradición educativa que valoraba la instrucción masiva y la formación moral. El sistema lancasteriano tuvo un impacto profundo en México, pero también generó controversias. Aunque fue muy eficaz para expandir la educación, algunos maestros y líderes políticos cuestionaban si este método realmente garantizaba una educación de calidad. Los monitores, quienes eran solo estudiantes un poco más avanzados, muchas veces no tenían la formación pedagógica adecuada para enseñar. Además, el control de la Iglesia en las escuelas lancasterianas fue motivo de debate, especialmente en un México que empezaba a caminar hacia la separación Iglesia-Estado con las nuevas reformas liberales. A esto se sumó la llegada de nuevos enfoques educativos en Europa y Estados Unidos, que promovían una enseñanza más estructurada y profesionalizada. Para la década de 1860, el sistema lancasteriano comenzó a ser reemplazado por otros modelos educativos, y para 1867, con las reformas liberales de Benito Juárez, el sistema desapareció casi por completo. Aunque el sistema lancasteriano dejó de ser la norma en México, su legado aún persiste en algunos aspectos de la educación actual. Veamos algunos ejemplos. Aprendizaje colaborativo. La idea de que los estudiantes pueden aprender mejor trabajando en grupos y ayudándose unos a otros sigue siendo fundamental en la educación moderna. En muchas aulas mexicanas se sigue promoviendo el trabajo en equipo y la enseñanza entre pares, algo que es un eco del sistema lancasteriano. Acceso a la educación para todos. El sistema lancasteriano fue pionero en llevar la educación a sectores desfavorecidos de la población. En la actualidad, el enfoque en la educación pública, gratuita y universal en México refleja este mismo espíritu. Capacitación de monitores o tutores. Aunque hoy en día los maestros están formalmente capacitados, la idea de utilizar tutores o alumnos avanzados para ayudar a otros sigue vigente en programas como la mentoría académica, que es común en muchas universidades y escuelas secundarias. Y así,
Llegamos al final de este episodio. Las escuelas lancasterianas, con el apoyo de figuras clave como los jesuitas, fueron una de las primeras grandes reformas educativas en México. Aunque el sistema ya no existe como tal, su impacto se puede sentir en prácticas actuales que siguen ayudando a los estudiantes a aprender de manera colaborativa y eficiente. Gracias por acompañarnos en este episodio de La Voz de la Educación. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejarnos tus comentarios y compartirlo con otros interesados en la historia de la educación. Nos escuchamos en el próximo episodio.